Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a un estudio más de la palabra del Señor. Qué bueno poder reunirnos y qué bueno compartir esos mensajes preciosos de lecciones de vida que nos da el Señor. Aquí estamos y qué bueno podernos saludar y poder compartir esa bendición del Señor, podernos reunir. Oremos. Amado Señor, hoy es un día lindo como todos los que tú nos regalas. Es especial. Hemos podido abrir nuestros ojos, llegar a este lugar y reunirnos, encontrarnos con nuestros hermanos para podernos saludar. Y qué bueno también por este medio saludar a los que están del otro lado. Derrama tus bendiciones sobre cada uno y recibe también, Señor, nuestro agradecimiento por todo lo que has hecho, por tu grande amor, por tu gracia, por tu misericordia y tu perdón. Ellos nos dan esperanza y confianza y seguridad en ti. Esas bendiciones de techo, de alimento, de salud y la familia que nos das son grandes. Y más grande es poder contar contigo, servirte, adorarte, alabarte y honrarte. Gracias por todas estas cosas, precioso Dios. Te amamos y te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y qué bueno compartir una vez más la palabra del Señor con el pastor Luis Sánchez. Hola, mis queridos amigos y hermanos, qué bueno encontrarnos en esta mañana y saber que Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y está con nosotros en todos los momentos de nuestra existencia. Un abrazo para cada uno y esperamos que Dios siga bendiciéndoles y ayudándoles grandemente. El tema para hoy es una continuación de el que estamos estudiando acerca de los fines del mundo, de los fines de la tierra. Y hoy vamos a hablar de los profetas. Los falsos profetas estarán muy activos en estos tiempos. En los tiempos finales, en que Dios decide terminar con la existencia humana, los profetas falsos estarán muy activos, estarán muy atentos, atraparán a muchos, alcanzarán a muchas personas para desviarlas del camino hacia Cristo Jesús. Hoy estudiaremos pues acerca de esos falsos profetas y cómo la Biblia nos advierte sobre estas personas que lideran congregaciones, que lideran grupos y que deben ser reconocidos. Debe la persona estar muy atenta para descubrir quiénes son los verdaderos profetas o los falsos profetas. Por eso vamos a hablar ahora de identificando a los falsos profetas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 11, nos dice la palabra de Dios de esta manera: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es la advertencia que hace el Señor Jesús a sus discípulos, a sus seguidores. Les está diciendo: muchos vendrán en mi nombre, muchos traerán mensajes de Dios, muchos vendrán diciendo que Cristo es el Señor y el Salvador, pero sus doctrinas son falsas, sus doctrinas son equivocadas, sus propuestas a los congregantes son erróneas. Así que ante esa advertencia del Señor Jesús debemos estar muy atentos, muy despiertos y, si es posible, al identificarlos, al saber que estamos asistiendo a congregaciones donde ellos hacen ese tipo de propuestas erróneas comparándola con la doctrina bíblica, debemos salir inmediato de esas congregaciones, de esos grupos, para evitar ser cautivados por ellos e ir al fuego eterno. Sí,
Hay una advertencia de parte del Señor Jesús y debemos preocuparnos por atenderla. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Estamos hablando de identificar a los falsos profetas. Y aquí el apóstol Pedro nos habla también, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, dado mensaje por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente con relación al tema que estamos viendo de los falsos profetas, de identificarlos y de no aceptar sus mensajes y sus propuestas, aunque sean bíblicas, aunque sean de Dios, pero dentro de ese andamiaje de falsedades hay el deseo de desviar y de acabar con la fe de aquellos que comienzan la vida en Cristo Jesús. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra referencia bíblica con relación a los falsos profetas, a los falsos maestros. En aquel entonces, o siempre, en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido personas que tomando el nombre de Dios, tomando el nombre de Cristo Jesús y tomando las Escrituras y acomodando sus mensajes a sus preferencias, a sus intereses, desvían a los congregantes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro ya al final de los últimos tiempos? Que ellos vendrán y engañarán a muchos. ¿A quiénes engañan? A los incautos, a los que desconocen la palabra del Señor, a los que no quieren estudiar la Biblia, a aquellos que se conforman con ser liderados religiosamente por los líderes. No hay conciencia espiritual, no hay interés por estudiar las Sagradas Escrituras, no hay interés por comparar el mensaje del líder con la palabra del Señor. Estas personas que actúan de esa manera son fácil presa para aquellos que proponen cualquier mensaje. Ahora, entendamos, el verdadero profeta se conoce porque su mensaje va directamente a decirle a todos aquellos congregantes que el arrepentimiento, la conversión, la salvación, la relación con Dios son las propuestas que hay en las Sagradas Escrituras. No hay otras. No hay las preferencias por enriquecerse aquí en la tierra, donde muchos proponen el enriquecimiento, muchos proponen prosperidad, muchos proponen otro estilo de vida especial, introduciendo, por ejemplo, formatos de vida basados en que como Dios es el Rey, es el Señor, es el Padre, debemos vivir como reyes o como hijos especiales. No hay propuestas de mejoramiento de la calidad de vida haciendo referencia a las propuestas psicológicas o filosóficas, etc. Los falsos profetas, pues, no predican a Cristo Jesús para arrepentimiento, para vida eterna. Toman pasajes bíblicos de personas prosperadas, de personas adineradas y de personas que no tienen nada que ver con el arrepentimiento, con la vida eterna y que aparecen en las Sagradas Escrituras. Muchos, pues, serán engañados. ¿Por qué serán engañados? Porque no hay entendimiento, no hay discernimiento de aquellas palabras que el Señor ha planteado en las Sagradas Escrituras.
Otra cita que tiene que ver con identificando a los falsos profetas. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, desde los versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo clave aquí para entender es que fíjense cómo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Satanás y sus ángeles, secuaces y sus demonios se presentan como apóstoles de Cristo Jesús, como ministros de Cristo Jesús, pero son falsos, son equivocados sus propuestas. A propósito de apóstoles, ya según la palabra de Dios, no hay más apóstoles. Fueron los 12 y no hay más. Ese es uno de los elementos a identificar. Cuando el líder se hace llamar apóstol, ya está falseando las Sagradas Escrituras. No hay apóstoles en este tiempo. Así que debemos estar muy atentos y cuidadosos, porque nos engañan diciendo que son enviados de Dios, que son puestos por Dios, pero es falso. Entonces tenemos que estar muy atentos para identificar este tipo de líderes que se levantan a diario, que tienen grandes congregaciones, que hacen propuestas fantásticas. Ojo con eso. Tenemos que aprender que son 4 objetivos que tiene la palabra de Dios. Primero, que el ser humano se arrepienta de todos sus pecados, que se arrepienta de la mala vida que lleva, se arrepienta de los vicios que le están destruyendo a él y a su familia. Segundo, que haya conversión en Cristo Jesús, que la persona en verdad al arrepentirse pida perdón de sus pecados y cambie su vida. Esta es la segunda razón de la predicación de la palabra del Señor. La tercera, que la persona tenga salvación y vida eterna. Esa salvación es el afianzamiento de su fe y de su confianza en Cristo Jesús. Que sepa que está seguro que al partir de esta tierra vaya a la presencia de Dios. Y cuarto, que tenga una relación permanente con Dios. Es decir, que haya una comunión, que haya una relación muy íntima y especial con Dios. Esas 4 razones o esos 4 objetivos son los que propone la palabra de Dios en el tiempo de la gracia. En este tiempo, cuando el ser humano debe estar muy atento a lo que dice el mensaje del Señor para estos tiempos. ¿Qué es lo que quieren hacer los falsos profetas? Confundir a los incautos. ¿Quiénes son los incautos? Aquellos que realmente no profundizan las Sagradas Escrituras. No les interesa conocer las Sagradas Escrituras. Tienen la palabra, tienen la Biblia, pero no la estudian, no la meditan, no la comparan con el mensaje de su líder. Y allí es donde está la gran falla de este tipo de personas que para mí son incautos, son inocentes e ignoran las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo también prevé y dice que muchos serán engañados por este tipo de falsos profetas. Volvemos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24 y el versículo 24. Mateo 24, 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los incautos? Aquellos que van detrás
de actos especiales, de milagros, de señales especiales, pensando que todas aquellas cosas sobrenaturales que a través del líder se muestran, vienen de parte de Dios. No, la Biblia nos habla que estas señales, estos prodigios, estos grandes milagros que hacen los falsos profetas, los falsos cristos, no vienen de Dios. Acordémonos que Satanás también hace milagros, que los demonios también hacen milagros. Y eso es lo que tiene que precisar aquel que está buscando las cosas de Dios. Tiene que establecer estas diferencias. ¿Cuáles son los milagros que Dios hace? ¿Cuáles lo hace el otro? ¿Cuáles son las grandes señales que hace Dios y las grandes señales que hace Satanás? Por eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras y buscar la diferencia. Así que muchos serán arrastrados por estos falsos líderes, por estos falsos cristos, por estos falsos profetas, porque ellos ven los milagros y como les dicen que viene de parte de Dios, no dicen de qué Dios. Entonces siguen a esos líderes porque piensan que están enseñándole la palabra de Dios y que los falsos milagros y los falsos, las falsas señales que ellos proponen que son de Dios, pues los cautivan, los atrapan. Y lo otro es, muchas personas están en las congregaciones buscando milagros de sanidad, buscando milagros de prosperidad, buscando milagros de solución de problemas. Y cuando reciben estos beneficios, cuando en verdad se sanan los enfermos o reciben un buen negocio o reciben unos recursos económicos, entonces piensan que viene de parte de Dios y ahí está el atrapamiento. Falsos cristos. Dice que aún a los escogidos intentará atraer estos falsos profetas. Ojo pues a aquellos que están falseando la demostración del poder de Dios frente a la demostración del poder satánico. Veamos otro ejemplo allí mismo en Mateo de estas falsas personas, de estos falsos líderes que proponen muchas cosas, aún más se atreven a decir Señor, pero lo hicimos en tu nombre. Y mire lo que Jesucristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 21 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios, y preste mucha atención porque estos versículos son claves para revisar y cuestionar lo que los líderes, lo que los falsos profetas están haciendo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas son palabras del Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabras del Señor Jesucristo ilustrando a los apóstoles, a los discípulos y a nosotros que estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Muchas personas le dirán al Señor Jesús: pero si en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios. Y la gente, los incautos, quedarán asombrados y verán que es poder de Dios. Pero en verdad este tipo de personas por debajo tienen una doctrina malévola, una doctrina perversa, una doctrina personal, construida personalmente para sus propios beneficios. Entonces, no todo el que dice Señor, Señor se va a salvar. No todo aquel que le dice Señor, Señor y hace milagros y señales y prodigios viene de parte de Dios. Miren lo importante que es estudiar las Sagradas Escrituras. Miren lo importante que es comparar las acciones de los líderes, de los falsos profetas, con los verdaderos profetas. Y eso nos pone con los ojos bien abiertos, muy atentos, y analizar todo lo que escuchamos, a mirar y estudiar y comparar si el mensaje del hombre
del líder, del que tiene el grupo, es igual al mensaje de la palabra de Dios, y es verdad, estudiando las Sagradas Escrituras, porque recordemos, los falsos profetas van a amañar las Sagradas Escrituras, la van a distorsionar, es cierto, la van a acomodar a sus intereses, es cierto. Por eso hay que estar muy alertas, hay que estar muy atentos. Ahora, ¿qué hacemos frente a esa situación? Hay que estar despiertos, alertas, vigilantes y sobre todo estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 11. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es la manera de decirnos a través de la voz y de la escritura del apóstol Juan que hay que probar, hay que revisar, hay que cuestionar, hay que estar atentos al mensaje de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores que traen mensajes equivocados, muy personales, para que el grupo, para que las personas les crean y les engañen. Así que esta es la forma de alertar a cada uno de nosotros. Volvamos ahora a Mateo capítulo 25, versículos que nos ayudan a comprender un poco más lo que estamos viendo. Mateo capítulo 25, versículos 4 y 6. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Observe que aquí otra vez el Señor Jesucristo advierte y da enseñanza a sus apóstoles, a sus discípulos sobre esto. ¿Qué estamos interesados en este día? En que usted mantenga un despertar, mantenga una vigilancia, mantenga un estudio de aquel que propone en su congregación palabra de Dios. Y esté muy atento o atenta también, porque vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, y usted debe identificarlos comparando su mensaje, tomando su vida, mirando lo que está haciendo y compárela con las Sagradas Escrituras. La conclusión de este mensaje es la siguiente: los falsos profetas están por todo el mundo, tienen congregaciones, grandes congregaciones, y tienen seguidores, pero ojo, estos falsos profetas se están llevando a ese grupo a la perdición, a la condenación, y usted tiene que identificarlos, tiene que saber quiénes son. Y si usted está en ese grupo, por favor, al revisar las Sagradas Escrituras, salga de allí. No va a tener salvación, no va a tener vida eterna. Salga cuanto antes. Revise las Escrituras y compare la propuesta de ese líder, lo que hace, y revíselo en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo engañan? Haciendo grandes milagros, presentando grandes señales. No le crea todo lo que vea. No se fascine por todas aquellas cosas que muestren. Recuerde que el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos es el arrepentimiento, la conversión, la salvación y una relación con Dios. Si no se predica esto, si no se enseña sobre esto, el falso profeta puede ser identificado. No hay otro tipo de negocios que ofrezca el verdadero profeta frente a la palabra de Dios.
El falso sí lo tiene. Por eso predica prosperidad, milagros, acciones divinas, acciones especiales, reforma de vida, etcétera, etcétera. Ojo con eso. Salga de allí si usted no está viendo que se predica lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos como aplicación en este día? Es comparar mensaje del líder, mensaje del pastor, mensaje del profeta frente a la palabra de Dios. Confrontar, revisar, analizar. Eso es fundamental. Esperamos pues que hoy usted tome ese interés, porque está en juego la salvación de su alma, está en juego su vida espiritual, está en juego su salvación y la ida a los cielos. Esté muy atento y revise, porque se trata de su propia vida. No se deje engañar si está en estos grupos. Salga de allí y vaya y congréguese donde se predica la palabra del Señor con estas 4 propuestas. Espero que el Señor, el Dios de los cielos, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu nos bendiga y nos ayude a discernir y a tomar las riendas de nuestra propia vida para salvación y vida eterna. Dios los bendiga.